tiempos de confinamiento. El padre Fidel Oñoro es un sacerdote eudista que desde muy joven mostró una gran sensibilidad espiritual y bíblica. Esto le llevó a profundizar mucho en este tema realizando estudios tanto en Colombia como en Europa. Tanto ha sido su devoción a los estudios bíblicos que se ha dedicado en cuerpo y alma al acompañamiento de muchas comunidades de sacerdotes y laicos en muchas partes del mundo. Todo con la finalidad de provocar un sentido más profundo de amor por las escrituras y por el Señor Jesucristo. Trabaja acompañando varios procesos en la Universidad Minuto de Dios. Se le percibe alegre, sencillo y franco. Saludos, Padre Fidel, es un gusto contar con usted. ¿Cómo está usted esta noche? Buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Bien, sí, señor. Gracias, Padre. Bienvenido a la transmisión de esta jornada de Fundación Eudes. Y entonces en este momento lo quiero dejar en su charla. El espacio es completamente suyo, Padre. Bueno, muchas gracias, Melba, por tu presentación, por tu saludo y un saludo muy especial a todos los que ahora están conectados en esta jornada de oración de la Fundación Eudes. Para mí un gran honor ser parte en esta noche, intentar poner un granito de arena en este ejercicio de oración tan importante en esta coyuntura mundial. Nos unimos todos a través de una fuerza que es fundamental, creemos en ella, la fuerza de la oración. Pero la fuerza de la oración se alimenta de la llama, del combustible de la palabra de Dios. Y es lo que quiero invitarlos a hacer ahora en este segundo momento. El momento que en esta dinámica de la noche ha querido ser llamado el tiempo de el juzgar. Yo quisiera llamarlo también, que creo que es una variante de lo mismo, el tiempo de la escucha. Para poder tener desde Dios, eso es lo que nos da la escucha de la palabra de Dios, tener desde Dios una mirada diferente. Poder adoptar una óptica, una perspectiva que nos permita interpretar mejor lo que estamos viviendo y con la certeza de que si lo entendemos mejor, más a fondo, más ponderadamente desde Dios, quien siempre nos lleva a ver las cosas con mayor profundidad, podremos reaccionar mejor y acompañar con Él este proceso. Bien, ¿cuál es la propuesta de esta noche? La propuesta de esta noche consiste en responder simplemente una pregunta. ¿Con qué espíritu, con qué espíritu podríamos salir de esta situación mundial, además, llamada pandemia? Y para esto pienso que nos puede ayudar la palabra de Dios consignada en la Escritura. Podríamos colocar como subtítulo de esta breve intervención, el tiempo de la pandemia a la luz de la palabra. No podemos en esta noche, evidentemente, no tenemos que poner un límite. No podemos hacer un recorrido del Génesis al Apocalipsis. Además sería absurdo. Tenemos que detenernos en lo que podemos hacer en media hora. Un solo texto. Pero un texto que nos ayude realmente a responder la pregunta. Antes de entrar en el texto, quisiera decirles que el que he escogido, que es el capítulo 12 del libro de los Números, ya verán por qué, nos da la orientación precisa para afrontar desde Dios el tiempo de la pandemia. La pandemia, para decirlo en breve y sin volver sobre lo que el padre René ha intentado exponernos en el ver, la pandemia no es una pandemia, son muchas pandemias, o varias pandemias al menos. Lo que un virus microscópico, un bichito pequeñito, invisible, ha logrado, que es ponernos en jaque a la humanidad entera y ponernos en actitud de defensa para poder al menos salvar nuestra vida y salir lo más íntegros que podamos de este llamado ataque de un virus que es invisible, que es anónimo, por más que quieran buscarle algún culpable, virus anónimo, ha sacado a la luz muchas crisis. Una crisis sanitaria, nos hemos dado cuenta que el sistema sanitario necesita reforma.
Nos hemos dado cuenta que no somos tan invulnerables, mejor, como pensábamos, que somos muy frágiles como humanidad. Nos hemos dado cuenta que la ciencia ha avanzado mucho, pero que todavía está en pañales, que no lo sabemos todo. Nos hemos dado cuenta que nuestro sistema sanitario no es para todos y que no está respondiendo realmente a las necesidades de todos. Tal vez será necesario este estremecimiento para que nos demos cuenta de la importancia del cuidado de la salud a una escala mayor y profunda en los dos sentidos. Pero esta crisis no es solamente sanitaria, es una crisis también económica. Hemos visto cuánto ha afectado a la humanidad entera esta crisis, esta pandemia. Empresas quebradas, muchas. Desempleados, muchísimos. Personas incluso en el comercio informal, sin poder trabajar. Familias sin tener con qué comer, sin tener cómo pagar el alquiler. Gente que no tiene cómo pagar la matrícula, o el agua y la luz, o el teléfono. Esa es una realidad. Ha sacado a la luz otra pandemia. Y otra pandemia que está ahí. Cosas de las que no queríamos hablar, pero tenemos que hablar. Están ahí. Una pandemia saca otras cosas. Y no solamente una crisis económica, también una crisis política. La pandemia del coronavirus ha sacado a la luz también liderazgos acertados y otros, perdónenme la expresión que voy a usar en esta noche, francamente estúpidos. Gobernantes que uno dice que hacen ahí, simplemente por hablar y después piensas. Negacionismos o inclusive nerviosismos exagerados, luchas inclusive intestinales, gente que en la política pesca en río revuelto, corrupción que ha salido a la luz. ¿Cómo es posible? Una pandemia saca a la luz otras pandemias. Es lo que vamos a mirar ahora con el texto bíblico. Y no solamente es una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, también una crisis espiritual, incluso pastoral. Vengo en este momento, por eso vengo con un poquito en retardo, de un retiro espiritual con los sacerdotes de Ciudad de Guatemala. Y una de las cosas que dialogaba con este centenar, un poco más de sacerdotes, es eso. ¿Dónde están los pastores? Se entiende bien que en estos días está bien que se cerraron los templos. Eso está claro, es obvio, necesario. Pero ¿quién dijo que había que cerrar la pastoral? Y la pastoral en muchas partes está parada. Simplemente con reemplazarlo con una misa online y entonces estamos contentos. ¿Y quién dijo que la pastoral era solamente la Eucaristía y los sacramentos? Se nos olvida la sacramentalidad de Cristo en la palabra que está ahí todos los días, en la sacramentalidad de Cristo en el hermano, sobre todo en el más pobre. Toda esa cosa que decimos. Y esto pone un interrogante sobre nuestra manera de hacer la pastoral. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la presencia? Y sale a la luz la necesidad también de una sanación y de una reforma de nuestra manera de hacer la pastoral y de evangelizar. Y en medio de todo esto, una crisis también en algunas personas. Y es el tema que vemos enseguida. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu fe? Una persona que en esta situación simplemente se desmorona y se estresa y se angustia eh, y cae en depresión. Y entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Creías o no creías? Si la fe no te sostiene y no te ayuda a manejar en esto, no era una fe verdadera o era una fe inmadura. Una pandemia saca a la luz otras pandemias. Pues yo quiero detenerme en el último elemento que acabo de afirmar, el de la fe. No es mi tema en esta noche hablar de lo sanitario, no es mi tema, ni tampoco de lo económico, no es mi tema, ni tampoco de lo político, menos mal que no, mucho menos. Lo mío tiene que ver con la vida de la iglesia, con el servicio de la iglesia, con la forma como desde la fe nos posicionamos frente a la pandemia. Y la única luz para dar una respuesta está en la palabra de Dios. Por eso el tiempo de la pandemia
Lo he titulado A la luz de la palabra. O mejor, ¿con qué espíritu podríamos salir de esta pandemia? Los invito a hacer una reflexión basada en esta pregunta. En esta pregunta tan importante, ¿con qué espíritu queremos salir? Y esto está unido a otra pregunta, al porqué de la pandemia. Al porqué. Una enfermedad infecciosa que puede ser explicada y debe ser explicada desde el punto de vista clínico, biológico, es tarea de los inmunólogos y de las ciencias afines, pero que tiene otro porqué más detrás. Es la pregunta de muchos creyentes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y dónde está Dios en todo esto? Y todos estamos llamados a tomar una postura, a dar una respuesta. Porque la pandemia, el nombre está bien puesto, nos afecta a todos sin excepción. A cada uno de una manera diferente y seguramente desde una percepción diferente. Cada uno desde su ángulo, ciertamente. Pero nadie en este planeta puede permanecer indiferente. Porque todos somos afectados de alguna manera. Y por eso la importancia de dejar que nos inquiete. Que nos inquiete y nos genere preguntas. Se pensaba que la medicina había hecho tantos progresos y nos hemos encontrado con una gran impotencia ante un hecho tan peligroso como inmanejable, hasta cierto punto, entre comillas, misterioso. Misterioso no porque tenga que ver con lo espiritual, con Dios, sino misterioso porque no conseguimos todavía explicarlo bien. Y lo que creíamos tener bajo control nos ha descontrolado la vida a todos. Nosotros creíamos manejar el tema de las pestes. Después de los últimos 7 siglos, sobre todo, esto existe desde que existe el ser humano, pero lo venimos registrando históricamente y todavía no terminamos de aprender. Después de las grandes pandemias históricas, como la de la peste negra o la famosa gripe española, tal vez la influenza sería, esto es algo que atraviesa hoy, como antes, lo histórico, porque venimos de experiencias parecidas, como también lo geográfico, porque también cubre un planeta entero en este momento. No es algo que sea simplemente responsabilidad de los países asiáticos o europeos. Hemos visto cómo ha venido creciendo desde allá y haciendo una progresiva aproximación hasta el punto de que ahora, en América, las Américas, estamos en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera. Estamos frente a un fenómeno global, ciertamente, que involucra países y donde nadie puede decir que no esté expuesto. Ciertamente unos más que otros, pero todos estamos expuestos. Y entonces formulo la pregunta. ¿Cómo es que una enfermedad contagiosa nos puede dar una perspectiva de lectura de la Biblia? Permítame, para poder responder mejor, afinar la cosa. La enfermedad clásica del mundo occidental, en el pasado, se le llamó la peste. Volvía casi cada siglo. Es bueno mirar las explicaciones recientes que se han dado. Ha sido la ocasión de recuperar la historia. Casi cada siglo hubo una gran peste. Por ejemplo, la peste negra, que en el siglo XIV mató el 70% de la población mundial. Y es interesante ver cómo reaccionaba la gente frente a las pestes. Desde entonces, ya la gente también se sentía interpelada y buscaba una explicación. ¿Y cómo respondían? Generalmente conforme a supersticiones. Y algunos, por supuesto, buscaron también una respuesta en la Biblia. Buscar una luz, una aclaración. En cuanto a lo primero, que fue dominante y hoy todavía vuelve a aparecer, no aprendemos de la historia. Había un grupo que pensaba que la peste fuera causada por un aceite. Es interesante cuando uno estudia la historia de las pandemias anteriores. ¿Dónde buscaban el porqué? ¿Dónde exploraban la causa? En un aceite particular que se creía que era expandido por alguno,
y después untado en las paredes de las casas. Es decir, que era una peste regada, contagiada de forma intencional. Así se pensaba. De ahí viene una palabra que se conoce más en italiano, la palabra untore, el que unta. Untore es el epíteto atribuido a aquellas personas que durante la plaga de Milán, en el año 1630, eran considerados sospechosos de propagar la infección al untar, al contaminar a otros, personas y cosas, con ungüentos, con polvillos venenosos que supuestamente darían origen a la peste. Y sabemos lo que esto provocaba. Cuando se señalaban los agentes contaminadores, que eran personas, sabemos que la ira popular a menudo se desataba contra estas personas e incluso se promovieron persecuciones judiciales contra los llamados untores. El hecho es que dichas unciones en realidad sí tuvieron lugar. Y ocurría que en el apogeo de la plaga, que eran muy frecuentes, había gente interesada en perpetuar sus ingresos a costa de una plaga. Pero la plaga no era la plaga era la historia que la gente creaba, los fake news. Mire, en el año 1338, la historia enseña, se pensó que los untores, ¿saben quiénes eran? ¿Quiénes eran, según se pensaba en Europa, quiénes eran los untores? Los que regaban la plaga, los hebreos, los judíos, y se los inculpó. Y se hizo correr la noticia de que ellos propagarían este aceite, este tal aceite, o el veneno por medio del agua, contaminando el agua. Y un asunto sanitario se volvió un asunto político, impulsado por el ambiente antisemita, reinante, y por los fake news de la época que se prestaron para avivar persecuciones contra los judíos. Pero por detrás, ¿qué era lo que había? Intereses económicos. Intereses económicos de un grupo que se consideraba amenazado en su prosperidad económica por los negocios de los judíos que estaban saliendo adelante. Y todas estas historias que regaron eran fantasías, no la peste. La peste era real. El problema era el por qué. Y las interpretaciones son, cuidado con las interpretaciones, porque se generan lecturas que pueden hacer mucho daño. Era obviamente esa historia una fantasía y fue parte de una serie de persecuciones que fueron escalándose, como la peste de 1630, la peste de 1720, solo por citar algunas, y que tiene que ver con todo un hilo conductor en la historia que llega hasta la Segunda Guerra Mundial, con la persecución de los judíos, también por razones con raíces económicas en Polonia y en Alemania en la década de los 20. Toda la historia, la narrativa que se creó, un relato que se creó, sin mucho fundamento. Había cosas, pero sin mucho fundamento. El problema era otro. Y se aprovechaba la pandemia. Lo que estoy haciendo aquí es recordar que sí había una peste, pero el problema era la lectura. Y cómo se utilizaba la creación pública de una narrativa para otros intereses. La literatura, para los que les gusta la literatura, como a mí, seguramente habrán leído la novela Los novios, de Alejandro Manzoni. Esta novela, que es escrita en el siglo XIX, pero que se ambienta en el siglo XVII justamente durante una pandemia. La historia de Renzo y Lucía, una historia de amor larguísima, interesantísima, complicada, compleja, bellísima esa historia, los novios, y Promessi Sposi, se dice en italiano, pero justamente en un tiempo de pandemia. Y ahí aparecen los untores, y se deja ver precisamente todo lo que había por detrás. Pero, mis queridos amigos, el asunto en esta noche no es ese. Ni la literatura, ni las pestes anteriores, ni las primeras interpretaciones malintencionadas. Lo que en esta noche intentamos responder es otra cosa. Es interesante, llamo la atención sobre esto, cómo la peste generaba desconfianzas.
discriminaciones. ¿Y cómo ponían bajo sospecha a las personas? ¿A cuáles personas? A las personas previamente discriminadas, a las cuales ahora consideraban como las que expandían, a las que expandían el supuesto, o el virus. Los distanciamientos sociales eran verdaderas discriminaciones acusadoras. Generaba marginaciones, desconfianzas antipáticas. Incluso desencadenaba una guerra al interior de ciudades cuando se encerraban a la fuerza a algunos enfermos, pero no a todos. Los aislamientos por motivos sanitarios se confundían con el aislamiento de otro tipo de personas que la sociedad se negaba a aceptar. Y entonces se mezclaba el problema sanitario con el problema social. No hay ningún dato científico objetivo que sostenga las explicaciones creadas en las pestes anteriores, que acusaba a unos tales untores, los que contagiaban con el aceite o el polvillo, como el origen, el verdadero origen de la peste. Lo que explica es un problema social. Y al no saber explicar el problema sanitario, se fueron por otro lado. Y con estas fantasías, que de ingenuas no tenían nada, se mezclaban para sostenerlas mitos religiosos. Ahí la religión no ayudó, empeoró. ¿Y saben por qué? Porque la sospecha y el miedo van de la mano. Lo que quiero decir es que la gente se preguntaba por un origen, por el porqué de la epidemia, de las pestes, luego epidemias y hoy diríamos pandemia. Y se mezclaba la cuestión científica no explicada con lo sobrenatural tomado como verdad absoluta. Y una de las propuestas en un ambiente de mayoría creyente, como la Europa del siglo XIV o del siglo XVII, o todavía en parte del siglo XIX, hoy yo creo que ya no tanto, era que, ¿cuál era la explicación? Era un castigo de Dios. Y para eso iban a buscar en la Sagrada Escritura, a buscar textos que explicaran eso. En la Biblia hay pandemias, en la Biblia hay pestes, y a buscar allí cómo era la cosa. Y leían la frase, y Dios castigó al pueblo, y entonces lo explicaban desde ahí. Entonces es que Dios está castigando al pueblo. ¿Está castigando a quién? ¿A quién? Y en medio de todo esto aparecían también no solamente lecturas bíblicas descontextualizadas, sino también supuestos videntes, Nostradamus, pitonizos, que todavía siguen apareciendo, que mandó a decir la Virgen, que mandó a decir un santo, que tuvo un sueño, y con eso ya explican las cosas. Y se crean narrativas que encuentran un terreno abonado en el miedo de la gente. Y es aquí donde la Biblia tiene que ejercer una tarea crítica. Es aquí donde hay que depurar y hacer diferencias. ¿Qué dice la Escritura acerca del porqué de una peste? Como el término del mundo antiguo. Hoy diríamos de una epidemia o de una pandemia. ¿Qué tiene para decirnos para una pandemia como la que estamos afrontando? Les doy una pista para que vean cómo se decía. Antes, Paulo Orosio, un español, o al menos en ese tiempo no se llamaba España, la península ibérica, un autor del siglo IV antes de Cristo, cita a un tal, perdón, del siglo IV antes de Cristo, no, después de Cristo, en su obra, una obra apologética titulada Historia contra los paganos, él cita a otro autor que se llama Manetón. Manetón es un sacerdote y escriba egipcio del siglo III antes de Cristo, es decir, antes de Cristo, que tiene una obra famosa llamada La Elíptica, y que por cierto también es citado por José Flavio en su obra Contrapión. Y Orosio dice que Manetón es el que crea una tradición explicativa del dónde está Dios en las pestes.
Dice Orosio que Manetón decía, cita de cita, cita secundaria, diríamos hoy en el mundo académico, dice que la primera gran peste es la de la salida de Egipto. No es la salida, es que Dios, para ablandar el corazón del faraón, y eso está en la Biblia, el problema es cómo la leemos, Dios, para ablandar el corazón del faraón para que dejara salir al pueblo de Egipto, le mandó 10 plagas. Y entonces de aquí viene una tradición de que Dios manda plagas. Es una lectura evidentemente fundamentalista, que viene desde Manetón y que Orosio en el siglo IV después de Cristo sigue citando. Y otros seguirán citándolo porque son autor cristiano. La primera gran plaga fue un conjunto de plagas generadas por Dios antes de la salida de Egipto para obligar al faraón a ceder. Y curiosamente, este mismo autor, Manetón, dice que los hebreos salieron de Egipto. ¿Saben por qué? Sigue explicando, ¿saben por qué? Según él, según Manetón, porque el faraón al final no los dejó ir porque Dios se lo pidiera, ni porque Moisés se lo exigiera, no, según Manetón, y crea otra tradición, porque los judíos serían leprosos. Y entonces el faraón, que le tenía miedo a las contaminaciones virales, se me van. Y entonces se habrían ido al desierto como una especie de confinamiento de leprosos. La lepra, eso es naturalmente una interpretación. La lepra es la enfermedad infecciosa por excelencia en la Sagrada Escritura. Y agrega Manetón que los hebreos habrían sido llevados al desierto para que murieran allí precisamente porque eran enfermos contagiosos. Había que sacarlos del pueblo a que murieran en el desierto. El desierto era una forma de aislamiento, de aislarlos. El hecho de que Manetón, este autor del tercer siglo antes de Cristo, generara este tipo de historias, por eso dije, el problema no es lo que pasa, sino cómo se entiende, como ha ocurrido en las últimas pestes. Miren una historia, una interpretación que ha tenido influencia luego en el camino religioso, particularmente en el cristiano, que formó la mentalidad de Europa y todavía la nuestra. El hecho de que Manetón diga que los hebreos salieron de Egipto por una razón infecciosa encajaría muy bien con estos mitos creados en las pestes del siglo XIV, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, donde a los judíos se les acusa de untores o de agentes contaminadores. Esto ya viene de una interpretación, incluso antes de Cristo. Y es presentado como una explicación evidentemente no científica, no tiene de científica nada. Es argumentada a partir de una lectura de la Biblia, que es una interpretación teológica, pero evidentemente mal interpretada. Es un dato que no coincide con la Biblia y que ha tenido efectos históricos. Y yo me pregunto, ¿va a seguir ocurriendo hoy todavía, jugando con mitos, con interpretaciones de este tipo? El dato no coincide con la Biblia, pero nos ayuda a abrir una ventana para preguntarnos qué es lo que realmente la Biblia dice cuando intenta explicar el origen de una peste, el origen de una enfermedad contagiosa. Y es aquí donde los invito a mirar un texto, solo un texto. Y tomo este texto por una razón académica, porque es la primera peste propiamente dicha dentro del pueblo de Dios. La primera serían las 10 plagas, pero esta es la primera registrada en la historia bíblica, la primera. Cuando el pueblo va caminando en el desierto, no propiamente porque tenga peste, como entendía Manetón, como contagiosos que los mandaron al desierto, sino por otra razón. El libro de los Números
en hebreo se llama Bemidbar, cuando el pueblo caminaba en el desierto, Bemidbar en el desierto, nos cuenta la historia de la primera mujer leprosa de la Biblia. Es la primera mujer leprosa de la Biblia. La primera enfermedad, la enfermedad viral y supuestamente contagiosa de la Biblia, que sabemos que la lepra como tal no es. Pero así se entendía, y aquí le seguimos el hilo a la que la misma Biblia ya está pensando. Es la historia de Miriam. Miriam, la hermana de Moisés. Primer caso de lepra en la Biblia. Miremos el texto, porque allí está el problema de Dios. El problema no fue la enfermedad, es cómo interviene Dios y qué tiene que ver Dios aquí. En el libro del Levítico ya el tema de la lepra estaba regulado, pero no narrativamente como sí aparece aquí. ¿Cómo explica el capítulo 12 del libro de los Números el hecho de que Miriam resulte leprosa? A ver, solo por refrescar brevemente, pero muy brevemente porque el tiempo es muy limitado. Miriam, la hermana de Moisés, fue la salvadora de Moisés. Capítulo 1 y capítulo 2 del libro del Éxodo. Cuando el faraón manda matar los niños hebreos, las parteras tenían que observar el niño cuando nacía, el sexo, porque en ese tiempo no había ecografía, había que esperar el nacimiento del bebé y entonces las parteras tenían la obligación de eliminar a los bebés recién nacidos si eran machos. Y Miriam refleja este alma de mujer, esta alma de madre, qué grandeza. Y le salva la vida a Moisés, dándole la idea a la mamá de que haga una cesta. Y al niño lo meten en una cesta untada de betún, la colocan en el río Nilo, la cesta va navegando, Miriam va corriendo entre juncos, observando para que un cocodrilo no se lo coma, y de repente aparece la hija del faraón, que recoge la canastica, y en ese momento Miriam entra en escena y le habla en el oído a la hija del faraón para decirle, oiga, yo le consigo una nodriza, una mamá para este niño. Y la hija del faraón adopta a Moisés, pero lo cría al final la mamá, porque es la señora que le trae Miriam. Y de esta manera, según el libro del Éxodo, Moisés estuvo cerca de su madre, según el libro del Éxodo. Otros textos tienen otra tradición. Miriam fue la cuidadora del hermano, la que cuidó del hermano, la que cuidó del destino de su hermano, la que le salvó la vida. Y la historia seguirá prolongándose una y otra vez, porque Miriam nunca se va a apartar del lado de su hermano. Pero ¿cuál es el problema? El problema aparece en el capítulo 12. El problema aparece en el capítulo 12. Su alma de mujer, de madre, de buena hermana, al final deja salir algo que necesita ser purificado. Y ese va a ser el virus. El capítulo 12, versículo 1 del libro de los Números, explica la causa de la lepra. ¿Cómo fue que resultó Miriam leprosa de un momento a otro en medio del desierto? Después de todo lo que había hecho de bueno por su hermano y cuidando de su hermano, estaba cuidando del pueblo entero. Miriam es la gran mujer que está detrás del gran hombre. La causa de la lepra, según Números, capítulo 12, versículo 1, es la lengua, la crítica. Dice el capítulo 12, versículo 1 del libro de los Números. María habló con Aarón criticando a Moisés a propósito de la mujer cusita que había tomado por esposa, porque se había casado con una cusita, no una cosita, sino una cusita, es decir, una etíope, una africana. ¿Cuál es el problema? Atención, Miriam había aceptado la primera mujer de Moisés, Séfora. Se murió Séfora. Moisés se sientó solo y buscó otra mujer. Y se buscó una negrita. Ahí lo dice claramente, una mujer cusita, etíope, una africana. Después de, si seguimos la geografía, el sur del Nilo, del Egipto, viene enseguida la tierra todavía más oscura de los nubios y enseguida viene esta región de Etiopía. Una mujer de piel oscura. Y Miriam no la acepta.
Miriam no acepta. No acepta que su hermano Moisés se case con esa mujer. Y entonces comienza a criticar y a hablar a las espaldas junto con Aarón. Le entraron celos. Son dos cosas. Uno, ella quiere retener a su hermano para ella. No quiere que se case. Tampoco va a ser incesto, pero lo quiere para ella. Y dos, cuando su hermano decide casarse, lo critica o cae encima porque se casó con una negra, una cusita, que los israelitas no querían ni todavía hoy. Y entonces, ¿qué hacen Moisés y Aarón? ¿Qué hacen Moisés y Aarón? Miren el contenido de la crítica. Versículo 2. El versículo 2. ¿Es que el Señor solo ha hablado por medio de Moisés? ¿No lo ha hecho también por medio de nosotros? Resulta ahora otra crisis más. No solamente el retener al hermano, no solamente el discriminar a una morenita, la nueva mujer de Moisés, que ya no le gusta, no traga, no pasa a la señora, a la nueva mujer de Moisés, sino que además critica el liderazgo de Moisés. Un golpe de Estado. Se pone de acuerdo con Aarón para decir, oiga, pero es que el Señor no habla tan bien, y no habla significa dirige, a través de nosotros. Tercer elemento, la competición. La competición. Miren los tres elementos. Uno, el querer mangonear al hermano, retenerlo, afectiva. Lo crió desde chico y ahora lo quiere seguir manejando, gobernar al hermano. Dos, no acepta a una extranjera negra. Y tres, ellos quieren mandar. Hay una competición por el poder, por el poder. Como quien dice, ¿no podríamos nosotros también ser los líderes de este pueblo, a lo mejor que Moisés? Todo lo que genera el conflicto del matrimonio, del segundo matrimonio de Moisés, con una mujer que ellos consideran heterodoxa. Y entra en escena Dios. Dios oyó. Y enseguida el narrador nos da el punto de vista de Dios sobre la historia. Dice el versículo 3, Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. Bonito, bonita definición de un líder. Este es el verdadero líder. Un hombre con muchas virtudes, pero la mayor era la humildad. No solo sus dotes de gobierno, su humildad. Y sus hermanos, Moisés y Aarón, quedan delante de él, en esta comparativa, como presuntuosos y mediocres. Y Dios se da cuenta de que esta familia está dividida y que una familia dividida se vuelve débil. Y Dios interviene. ¿Cómo interviene Dios? Los hace salir de la tienda. Versículo 4. Salgan de la tienda. Los hace salir al abierto y los congrega a los tres. Miren lo que hace Dios. Cuando hablamos mal de otro, ya generamos división. Pero peor todavía cuando hablamos a las espaldas. Hablar a las espaldas es un enemigo de la fraternidad y de la vida. ¿Y qué hace el Señor? Los saca de la tienda, del campamento, los pone cara a cara. Los pone cara a cara. ¿Qué tiene que ver esto con una pandemia? Mucho. Las cuestiones que tienen que ver con la salud física, que es un problema real, insisto, tienen que ver con un problema de salud también, a nivel general. Un problema de la persona entera, de la salud moral, de la salud afectiva, de la salud espiritual, porque somos una unidad, porque somos una integridad. No solo somos carne, somos cuerpo en este sentido. Pero también tiene que ver con el cuerpo que es la familia, y con el cuerpo que es la comunidad, y con el cuerpo que es el país. El cuerpo entero es el que está enfermo. Y el Señor lo hace ver. Salgan del campamento. Salgan del campamento. Dense la cara. Vamos a afrontar. Y Dios desciende en la nube y se pone delante de ellos. ¿Cuándo? Cuando ellos han roto la comunión por una deslealtad. Hablando detrás. Detrás, que era no simplemente hablar detrás, lo que decía. Esto ocurre de dos formas.
cuando se habla a las espaldas o también cuando se calla. También cuando se calla. Cuando uno tiene otro punto de vista generalmente mezquino y no lo expresa abiertamente, pero gobierna las cosas de todas maneras como está pensando. Y esto mismo es lo que va a ocurrir. Perdónenme que me vaya un momentico al Evangelio. Lo mismo que pasa con los discípulos de Jesús, lo mismo. Cuando Jesús anuncia la pasión, los discípulos no estaban de acuerdo. Pedro lo dejó muy claro. Eso no te va a ocurrir jamás, lo dejó clarito. Y los demás no estaban de acuerdo, pero no lo decían. Pero no estaban de acuerdo. ¿Y qué ocurre en el camino mientras van subiendo a Jerusalén? Hablaban detrás de Jesús. Lo dice el Evangelio. Miren el Evangelio, sobre todo Marcos y Lucas también. Iban detrás hablando de Jesús. Entre otras cosas, dice que no entendían nada, pero no abrían la boca. Pero peor todavía, cuando ellos sí hablan, es para elegir quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? Significa, cuando muera Jesús, ¿quién es el Papa? Algo así. ¿Quién queda de reemplazo? Ese es el mayor. Y lo hacen a las espaldas. Y Jesús se da cuenta de que estaban hablando a las espaldas. ¿Y qué hizo? Lo mismo que hace Yahvé en el capítulo 12 del libro de los Números. Los saca al frente a todos. A ver, ¿de qué están hablando? Y nadie le responde. ¿Y de qué están hablando? Y Jesús les hace una catequesis sobre el servicio. Estimula la lealtad, el hablar de frente, incluso delante de Dios. Volvamos al capítulo 12 del libro de los Números. Esto es lo que hace Yahvé. Cuando se rompe la solidaridad, Dios convoca a las personas a una reunión pública, abierta, no a escondidas. Cuando se rompe la fraternidad, es Dios quien se expone, bajando en una nube y haciendo salir para este encuentro a los implicados, sacándolos de la tienda para ponerlos a todos junto con él cara a cara. Ahora bien, cuando Dios hace salir a Miriam y a su hermano Aarón, dice el versículo 5, los hizo poner un poco más adelante. Un poco más adelante. Y Dios les habla primero a ellos. Y lo hace en defensa de Moisés. Dios primero les va a desmontar las ganas que tenían de mandar. Le dice, Moisés es mi hombre de confianza. Ustedes no. Yo confío en él. Así que bajen los humitos. Bajen los humitos. Él es el que habla. Él es el que habla por mí. Y termina en el versículo 8 con una pregunta. ¿Por qué se han atrevido a criticar a Moisés? Es curioso. En la Biblia, sobre todo en este camino del desierto, es el hombre el que se querella contra Dios. ¿Por qué? Pero curiosamente ahora es Dios quien finalmente se querella contra el hombre, confrontándolo, también con un por qué. ¿Por qué te comportas así? El hombre le pregunta a Dios, ¿por qué no te manifiestas? Y Dios le responde al hombre, ¿y tú por qué te comportas así? Esta es la teología bíblica. Al meterte con mi siervo, lo has hecho conmigo. Y Dios sale en defensa del humilde, del pequeño, que en este caso es Moisés, como lo ha dicho en el versículo 4. Moisés, quien es el vulnerable frente a la prepotencia de sus hermanos que intentan darle golpe de estado, mangonearlo y excluir a una mujer negra. ¿Por qué ustedes se han metido con él? Y es aquí donde vamos viendo quién es el Dios de la Biblia. Es aquí donde se ve quién es Dios y quién es el hombre. ¿Qué es lo que hace realmente débil a la gente? ¿Qué es lo que la hace débil? Sobre todo en una pandemia. ¿Qué tiene que ver esto con la pandemia? Vuelvo y pregunto. Mucho. La gente tiene miedo porque es algo que le supera desde el punto de vista biológico, ya lo dijimos. Nos descubrimos débiles y vulnerables. Pero mira lo que dice la Biblia. Lo que realmente nos hace débiles y vulnerables es la división. Es el ponerse uno contra el otro. El querer predominar uno sobre el otro. El mandar al suelo
el gran escudo de la fraternidad y de la solidaridad. Y Dios reúne entonces a la familia, a los 3 hermanos, Moisés, Miriam y Aarón, al abierto, a la luz del sol. Este es el método de Dios para afrontar las emergencias de la vida. ¿Y qué ocurre entonces? Viene la lepra. En ese momento viene la lepra. ¿Cómo Dios prepara para afrontar la lepra? El versículo 9 le dice, se encendió la ira de Dios contra ellos. Y la consecuencia es la lepra de Miriam. Versículo 10. Y la nube se retiró de encima de la tienda. María advirtió que estaba leprosa, blanca como la nieve. Se encendió la ira de Dios y esta fue la consecuencia. Aquí está el elemento problemático. El elemento problemático de esta noche. ¿Qué se entiende por ira de Dios? Un lector desprevenido cuando ve ira entiende rabia en el sentido humano. Y es verdad que es un antropomorfismo, es decir, se está hablando de Dios con lenguaje humano. Pero cuidado, cuidado. Esta es la expresión que mucha gente cita de manera fundamentalista sin preguntarse qué significa ira. ¿Qué significa ira de Dios? Y entonces la descontextualizamos porque la leemos a la occidental y a la manera moderna y entonces hacemos anacronismos que hacen mucho daño en la interpretación de la Biblia y en la imagen del Dios que anunciamos. La ira de Dios no es lo mismo que la rabia de Dios. La expresión ira de Dios en el mundo semítico, en la mentalidad semítica, es la manera como Dios expresa una toma de distancia de un error humano. La toma de distancia frente a un comportamiento, ahora sí, viral, que se va expandiendo y que Dios dice, esto yo no lo acepto, esta no es mi manera de pensar. Esa es la ira de Dios. Dios que toma distancia, pero que luego interviene para recomponer. Dios es el que verdaderamente fumiga, la ira es la que va realmente a poner en orden la casa. La ira es el nombre de la justicia de Dios, que es la manera como Dios reordena lo que el hombre desordena. Ira de Dios entonces, que genera una lepra, ¿es un castigo de Dios? No, definitivamente no. No es una punición, es una pedagogía de Dios. Es la manera como Dios interviene para revertir una enfermedad social, una enfermedad comunitaria. Es la manera como Dios les muestra que lo importante es estar unidos frente a cualquier tempestad en la vida. Ser verdaderamente leales entre nosotros, verdaderamente hermanos, acogedores unos de otros. Y esta será nuestra fuerza, la fuerza débil de la familia de Moisés y del pueblo de Israel de aquí en adelante. Si miramos, y aquí viene el otro elemento importante, el cuerpo de Miriam, que se pone blanco, leproso, veremos que no es una punición de Dios, es una pedagogía de Dios, es una manera como Dios muestra de qué manera se hace la experiencia de qué importante es que en cada tempestad de la vida estemos cohesionados, abiertos, incluso dispuestos para acoger lo diverso, como era el caso de la mujer negra de Moisés, que Miriam no lograba digerir. Dios nos quiere hermanos, muy vinculados unos a otros, sintiendo cada uno la pena del otro y respaldándonos unos a otros en nuestras búsquedas. Esa es nuestra fuerza. De resto, nos volvemos vulnerables. ¿Qué es lo que nos hace inmunes? Otra cosa, la fraternidad, la solidaridad. Y era fundamental para que la Pascua tuviera lugar, el éxodo fuera completo, que el grupo de los líderes, que eran 3, Moisés, Miriam y Aarón, que eran 3 hermanos, los 3 conductores de la Pascua, con Moisés a la cabeza, estuviera bien unido para poder liderar al pueblo entero, la familia de Israel. Y voy llegando al final. ¿Quién es Dios
en este pasaje? Un Dios que con su reacción de ira, que no es rabia, lo que muestra es extrañeza y luego distanciamiento. Eso no soy yo, está diciendo Dios. Uno que se muestra muy maravillado ante la superficialidad con que podemos vivir la vida fraterna, sobre todo cuando el daño mayor puede venir de los de dentro. El problema ya no era el faraón, ni eran los amonitas, ni eran los amalecitas. El problema estaba dentro. Ese es el cuerpo enfermo. Ese es el cuerpo enfermo. El problema no viene de lejos, el problema viene de dentro. Hay gente que vive con nosotros desde hace años. Y un día cualquiera pareciera que no nos conocieran. Y nos dicen cosas que no nos van. El Señor le dice a Miriam y a Aarón, pero ¿cómo pudieron decir esto de su hermano si ustedes lo conocen desde chiquito? Hay que estar siempre unidos. Volvamos al versículo 10. María quedó leprosa como la nieve, blanca, cuerpo enfermo. Pero el más cercano, que era Aarón, quien había sido el cómplice de la habladuría contra Moisés, del complot para destituir a Moisés del liderazgo sobre el pueblo en el Éxodo, ahora Aarón interviene. Dice el texto que Aarón dio media vuelta hacia Miriam y se dio cuenta que estaba leprosa. Y esto es importante. Hay una mirada fraterna hacia Miriam. También hay una mirada que yo diría inteligente, incluso honesta. Le hace el diagnóstico. Finalmente, Aarón ve en su hermana un mal que podía llevarla a la muerte. Y esto lo angustia. Una mirada que no es simplemente superficial. Es como si él se viera a sí mismo en el cuerpo de su hermana leprosa. Y entonces va donde Moisés. Versículo 11. Entonces dijo Aarón a Moisés, perdón, Señor mío, no cargue sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Inclusive sigue, por favor, no sea ella como quien nace muerto del seno de la madre, como con la carne medio consumida. Son palabras muy importantes. Ese texto bíblico hay que mirarlo bien, con tranquilidad. Aarón se da cuenta de que la embarró. Se da cuenta de que metió las patas. Es más, pecado. Por eso dice perdón. Y esto ocurre cuando una persona ya se está convirtiendo. Cuando una persona es capaz de decir, discúlpeme, perdóneme, lo he hecho mal, ya es el primer paso de la conversión. La conciencia ya es un encaminamiento de la conversión. Aceptar que lo hemos hecho mal. Y este es el valor de la crisis. Por eso la crisis no es para ignorarla, la crisis es para hacernos el diagnóstico, para darnos cuenta hasta este punto que estamos haciendo mal, para culparnos unos a otros, no, para generar un cambio, una conversión, un camino purificador. Eso es lo bueno de la crisis. Y en el versículo 12 compara la enfermedad, la lepra de su hermana, como un feto que está a punto de nacer muerto. Y a mí esta imagen me encanta. Una muerte prematura, una muerte en el vientre de la madre. Prefigura lo que es el inicio de la muerte. Como quien dice, si las cosas siguen así, se va a morir, pero todavía más. Él prevé aquí que va a haber un nacimiento. Volteando la frase, podríamos decir que lo que tendría que nacer de esta enfermedad es una nueva vida. De aquí tendría que nacer vida, no muerte. No estamos simplemente para enterrar muertos. Estamos para hacer nacer de esta enfermedad algo nuevo. Y entonces Aarón le pide a Moisés que dé vida. ¿Cómo? ¿Cómo es que da vida? ¿Moisés hizo un milagro? No. O mejor dicho, el milagro fue otro. El perdón, lo perdonó.
la reconciliación. Se recompuso la relación. Esta es la manera de recomponer la situación anterior. ¿Cómo? Volver, no, un ser mejores que antes. No es un echar para atrás. A mí me fastidia esta frase nueva normalidad. Siempre preguntamos, ¿es que éramos normales? Claro que no lo éramos. Y esto ha ayudado a hacer un buen diagnóstico de lo que realmente estamos siendo como humanidad. Y por lo tanto, la enfermedad de Miriam era un nacimiento para nacer mejor que antes. Y era una forma de eliminar el mal. ¿A quién le pide a Aarón que intervenga en esta enfermedad? ¿A Dios? No, a Moisés. ¿Quién fue Moisés? La víctima, al que sufrió el mal. Moisés, quien fue víctima de la palabra dañina de los dos hermanos. Es la víctima la que puede sanar, la que puede ayudar. La víctima es quien puede devolver, no con desquite, no con retaliación, la retaliación de que se siente resentido y se pone digno, sino el que devuelve al mal bien. Bien. Y Moisés, ahora sí, pone a Dios de por medio. Versículo 13. Moisés ora. Señor, cúrala. Señor, cúrala. Moisés no se venga, no se desquita, pide sanación. Y esto es bien interesante. Lo que se pide a Dios tiene que ver con lo que es propio de Dios. Y aquí es donde se entiende bien el sentido de la ira de Dios. No es que Dios mande enfermedades para castigar, no. Lo que Dios hace es que aflore en situaciones diversas aquello que en la humanidad está mal. No es rabia, no es eso. Lo que Dios da, miren, la consecuencia de la ira no es la enfermedad. Lo que Dios da es la sanación. Una sanación que recompone relaciones, que hace caminar al pueblo de aquí en adelante y que comienza con la renovación de ¿quién? De los tres líderes, Moisés, Aarón y Miriam. ¿Desde dónde? Repito, desde el perdón de la víctima, desde el vulnerado. Todos somos frágiles, pero la fuerza está en el perdón y en la fraternidad, y en la comprensión, en la capacidad de convivencia, en la diversidad. ¿Y cómo termina el texto? Para dejarlo descansar. ¿Cómo se dio al final la curación de Miriam? ¿Con un milagro? No, tampoco. Con un confinamiento. Versículo 11. Versículo 11. Esto me suena muy familiar, pero muy familiar. María, bueno, le dice, Yahvé respondió a Moisés que Miriam se quede 7 días fuera del campamento y que luego la vuelvan a integrar. Y Miriam se quedó 7 días excluida del campamento. Y entre tanto, el pueblo decidió esperar que Miriam se curara. ¿Cómo se curó Miriam? La colocaron fuera del campamento, es decir, la confinaron, cuarentena. 7 días, no fueron 15, fueron 7 días. La Biblia no es contra las restricciones para mitigar la pandemia. Todo lo contrario, aquí tenemos una. Que Miriam se aísle para promover el cuidado del pueblo entero. La Biblia no es supersticiosa, como a veces algunos la interpretan, buscando milagros por todos lados. ¿Cómo me fastidia la gente que arráncale milagros a Dios? Estúpido, no has entendido a Dios. Eso no es Dios, abusivo. Eso no es de Dios. Como si Dios tuviera necesariamente que resolverlo todo a punta de milagros. Eso no es Dios. O será tu Dios, pero no el de la Biblia. ¿Cómo se cura Miriam? Siguiendo un proceso sanitario normal. La mandaron a curarse fuera del campamento. ¿Y cómo terminó la historia? Nació una nueva familia. Hoy diríamos, ¿qué van a hacer de la pandemia? Tendría que nacer una nueva familia en la humanidad, donde todo esto que ha salido sea sanado. ¿Se acuerdan los 3 elementos iniciales? Miriam quería
someter a su hermano. Miriam no aceptaba la mujer de su hermano porque era negra. Miriam quería gobernar junto con Aarón porque consideraban a Moisés un inepto. Y al final los tres salen ganando. Moisés seguirá liderando y los 12 seguirán convirtiéndose en el gran apoyo de Moisés. ¿Cómo afrontaron la pandemia? La peste, en este caso, la lepra, hoy diríamos pandemia, fue un tiempo de renovación familiar y del pueblo entero. Fue un tiempo de purificación, de revisión de los liderazgos y también de las discriminaciones. Esta es la verdadera sanación a fondo. La ira de Dios es hacer que, no es que Dios enferme a nadie, es que hace que salgan en una ocasión las verdaderas enfermedades, que son más profundas que las biológicas. Una verdadera disposición terapéutica que no solamente sanó el cuerpo de Miriam, sino el de la familia de los 3 hermanos y del pueblo de Israel entero. Y un detalle para que nunca lo olviden. ¿Qué ocurrió mientras Miriam estaba viviendo su cuarentena? Que esa fue su terapia, no hubo más. No fue magia y Dios ya se curó milagrosamente por intervención de un santo. Tontos. Hizo el camino normal. Pero lo más bonito fue que el pueblo decidió esperar. Eso es muy bonito. El pueblo supo detenerse en este momento. Y la enfermedad de Miriam, mientras Miriam está ya contagiada, el pueblo reflexionó. Y el pueblo también se reconcilió. Lea la Biblia, final del capítulo 12. Esta es la verdadera curación. Esta es la verdadera superación de una pandemia. Un pueblo que sabe parar frente al enfermo y cuestionarse. Era necesario parar. En estos días no nos hemos visto obligados a parar. ¿Y a qué precio? Parar los oficios, inclusive con pérdidas. Parar metiéndonos en la casa, parar. Para el pueblo de Dios fue necesario. Para que se curara Miriam y para que se curara el pueblo. No siguieron adelante hasta que Miriam se curó. El gran valor de cada hermano, de la curación de cada hermano. En estos días, ¿cuántos millones en este planeta nos hemos visto obligados a detenernos? ¿Es un castigo de Dios? A ver, ¿tú qué respondes ahora? ¿Es Dios que nos está castigando? Si paramos, ya habremos hecho mucho, habremos hecho bien. Será el comienzo de una conversión, pero una parada inteligente, donde nos hacemos conscientes, ahora sí, del por qué. El por qué no hay que preguntárselo a Dios. El por qué es Dios quien nos lo pregunta. ¿Por qué te has comportado así, Miriam? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has criticado? ¿Por qué a Aarón? ¿Por qué? Y entonces, de ahí nacemos. Todos con una revisión, una nueva visión y nuevas decisiones. Para caminar juntos como pueblo hacia la tierra que emana leche y miel, siguiendo el horizonte del libro de la Biblia del Éxodo. El pueblo no volvió a caminar hasta que Miriam se curó. Hasta que Miriam no fue readmitida y acogida como una mujer sana. Y en este momento el pueblo entero fue el que se sanó. Vuelvo sobre la pregunta inicial que le da título a esta intervención. ¿Con qué espíritu vamos a salir de esta pandemia? ¿Qué le enseña la Biblia a la pandemia? He leído solamente un texto. Por mí leería montones, pero tenemos un programa por cumplir esta noche. Es más, ya me pasé. Les pido disculpas por el tiempo que les he quitado, sobre todo a Carlos, que va a intervenir ahora. Discúlpame, Carlos. No quiero faltar a la fraternidad. Así que paro por aquí. ¿Con qué espíritu vamos a salir de esta pandemia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre Dios y sobre el hombre? Muchas gracias. A usted, padre, muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias por estar con nosotros. Definitivamente recojamos 2 o
3 enseñanzas de parte de usted. Nos dice que la pastoral debe seguir, no es solo la Eucaristía, hay que continuar. Debemos afianzar en nuestra fe, que debe ser fuerte. Han habido muchas plagas a través de la historia de la humanidad y han sido enfrentadas de diversas maneras con diferentes interpretaciones. Por ello mismo se crean mitos y explicaciones no científicas. La ira de Dios no es lo mismo que la rabia de Dios. Y el problema está dentro de nosotros, nunca estará lejos de nosotros. Dios nos da la sanación desde el vulnerado. La fuerza está en el perdón y la fraternidad. Unidos es como debemos permanecer y con este mensaje nos quedamos en bendición. Padre Fidel, muchas gracias por estar con nosotros y quiero acompañarlo que leamos 2 mensajitos rápidos de las personas que están en este momento conectados. Carolina Chinchilla, Simón, ojalá el planeta entero escuchara esta maravillosa enseñanza. Gracias, Carolina, de verdad, por el mensaje y gracias a los que se están escribiendo desde Ecuador. Tenemos participación Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, en el departamento de Boyacá, nuestros